Y la primera que vimos fue salvación. La segunda fue redención. Es el pago del rescate de alguien que está en cautiverio. La tercera que vimos fue expiación. Él llevó nuestro pecado en esa cruz. Y hoy vamos a ver otras tres, porque la séptima la vamos a ver el domingo. Y la número 4, amados, es que Jesús nos ofrece propiciación. Propiciación. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Vuelvo a repetir, Dios es un juez justo. Primera de Tesalonicenses 5:9-10 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Yo quiero que reflexionemos en esto, porque el discurso de muchos cristianos, amados, se limita solo al tema del amor de Dios. Y la mayoría mira a Dios como un abuelito complaciente que tolera todo tipo de mal comportamiento. Desgraciadamente muchos ven hacia Dios. Y hacen lo que quieren con sus vidas y viven dándole la espalda a Dios. Y luego le llaman papá, Dios. O dicen, Dios me ama tanto que no me va a castigar. Pero es un mal concepto, amados, de Dios. Porque Dios es un juez justo. Es un juez justo. Este Dios es solo imaginación de los hombres que no reconocen que están en falta. En una falta delante de la santidad de Dios. Y el hecho de que Dios no derrame su ira sobre nosotros como seres humanos es porque Cristo recibió la ira de Dios por ti y por mí. Pero Él sigue siendo un juez justo. Él es santo. Y la Escritura no solo nos muestra el amor de Dios, también revela que Dios está airado contra el pecador todos los días, amados. Él está airado contra el pecador. Es una ira santa. Y hay un problema serio entre Dios y el hombre. Y ese problema es el pecado. Es el pecado. Y el pecado ha marchitado la relación entre Dios y el hombre. Es un profundo abismo que divide al ser humano de Dios. Y no existe ninguna buena obra que pueda tapar ese abismo. No existe ninguna bondad humana que pueda tapar ese abismo. Únicamente, amados, un sacrificio perfecto podía satisfacer la ira de Dios. Un cordero santo, puro. Ningún hombre había sido puro hasta ese momento. Y Cristo pisó la tierra siendo 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Y ese sacrificio satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios. Solo el sacrificio de Jesús. Solamente Él pudo llenar todos los requisitos hasta remover la ira del Padre. ¿Qué significa propiciación? Es que Jesús aplacó la ira de Dios en la cruz. Propiciación es que Cristo recibió el golpe de la ira de Dios por ti y por mí. Y tú debes de saber, amados, que el juez justo juzgó. Que el juez justo juzgó y juzgó a Cristo en nuestro lugar. Si no fuera porque ahora nos vestimos de la santidad de Jesús, amados, nunca hubiéramos podido presentarnos delante de un Dios 3 veces santo con nuestra suciedad, maldad y perversión. Qué maravilla noticia, ¿no? Qué gran maravilla. Qué noticia tan especial.
Cristo ha quitado la enemistad entre Dios y nosotros. Él ha rasgado el velo en dos para acercarnos con confianza ante su trono. La Biblia dice que Cristo está sentado en el trono de gracia. Es un trono de gracia, no de juicio, no de condena, porque alguien más fue juzgado y condenado en nuestro lugar. Y ese fue Cristo. Y yo quiero que meditemos en esto y te hagas estas preguntas. ¿Miro el pecado de la misma manera que Dios lo ve? ¿Veo a Dios como un abuelo consentidor o como un Dios santo? ¿Me acerco a Dios con confianza sabiendo que en Cristo solo recibiré gracia? ¿O me acerco a Dios con desconfianza y con religiosidad, ignorando que Cristo llevó mi castigo en esa cruz y recibió la ira que yo merecía para que yo pueda acercarme con confianza ante Dios? Y quiero invitarte, iglesia, a darle gracias al Señor por enviar a Cristo. Y porque Cristo recibió la ira que tú y yo merecíamos. Esa ira de Dios. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Jesús no estaba temiéndole a la cruz, amados. Él era tan decidido su amor por el Padre y su amor por ti, por mí, que estaba dispuesto a derramar su sangre. Lo que a él le dolía en su corazón es que la copa de la ira de Dios iba a caer sobre él, y Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre le tuvo que dar la espalda, amados, a su propio Hijo. Su Hijo llevó tu pecado para que el Padre ahora no te dé la espalda. Pídele a Dios que te ayude a ver cómo el sacrificio de Cristo restauró tu relación con Él. Pídele, ora siempre. Que la religiosidad no te alcance, que la condenación no sea un estilo de vida en tu vida, que la frialdad espiritual no tenga parte en tu corazón, porque Cristo llevó la ira que te correspondía a ti y a mí. Siguiente beneficio que nos da el sacrificio de Cristo, número 5, Jesús nos ofrece adopción, amados. Dios a través de Cristo nos ofrece adopción. Dice Efesios capítulo 1 versos 5 al 6: en amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo. ¿Mediante quién somos hijos de Dios? Mediante Jesucristo. No mediante ninguna religión, ninguna denominación, ninguna iglesia, no, mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo somos hijos de Dios conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Quién te salvó? ¿Quién te atrajo a sus caminos? Su voluntad. Él te eligió. Él me eligió porque Él es bueno, dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo. Juan capítulo 1 verso 12: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Gálatas 4:7 dice: por tanto, ya no eres siervo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amados, qué palabras tan poderosas. Qué palabras tan poderosas. Antes éramos esclavos del pecado. Vivíamos en oscuridad, lejos de Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo no solamente somos libres, sino que también somos adoptados en su familia. Es decir, no solamente te perdona Cristo,
sino Dios a través de Cristo te adopta en su familia y te trata como hijo, como hija de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios santo y suficiente en sí mismo adopte pecadores para hacerlos sus hijos y darle todos los beneficios y privilegios de su paternidad? ¿Cómo es posible? Porque Él es Dios y Jesús lo logró en la cruz por ti y por mí. Jesús nos da salvación, nos da redención, nos da expiación, nos da propiciación y nos da esta adopción, amados. Impresionante. Tú debes de caminar en la vida sabiendo que tienes un Padre en Dios, que dio a su Hijo en la cruz por ti para que fueras hijo e hija de Dios. Oh, alguien más llevó la culpa, alguien tomó mi lugar. No es que Dios haya pasado desapercibido mi pecado, no, es que el Hijo llevó mi pecado en la cruz. Y por eso yo tengo los beneficios de un hijo de Dios. El pecado nos dejó huérfanos, solos, desprovistos y desprotegidos. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos a través de su Hijo Jesucristo. Si estás en Cristo, amado, has recibido privilegios que deben marcar cada aspecto de tu vida. Si estás en Cristo, tu vida debe ser marcada por esta adopción. ¿Cómo te marca la adopción de Dios a través de Cristo? Dios es tu Padre. Él es amoroso y completamente distinto a todo padre terrenal. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 1: miren con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice la palabra. Y eso somos. No somos gente mística ni religiosa que no saben lo que ha creído. No, sabemos lo que hemos creído. Es en la sangre que se derramó por mí en la cruz, que me ha hecho cercano a Dios, que me ha hecho hijo e hija de Dios. La paternidad te marca porque eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice Romanos 8:17: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Como Dios, escucha bien, ve a Cristo como ese hijo amado, ese hijo aprobado. Ahora tú eres coheredero juntamente con Cristo, y ahora Dios te ve a ti como ve al Hijo. ¿Aprobado yo? A través de Cristo, no a través de tus obras, no a través de tus virtudes, a través de lo que Jesús hizo por ti. Tanta gracia, tanta bondad cautiva nuestro corazón, amados. ¿Cómo te marca la adopción de Dios a través de Cristo? Cuentas con la guía del Espíritu Santo. Cuentas con la guía del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tú cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no eres guiado, o no es el destino de Dios que seas guiado a través de tus circunstancias, de tus adversidades, de tus emociones. Ahora el Espíritu Santo es quien te guía a través de la palabra de Dios. Tienes el privilegio de recibir la corrección amorosa de Dios. Ese es el beneficio de ser adoptado como hijo e hija de Dios. Dice Hebreos 12:5-6: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Las circunstancias muchas veces son permitidas por Dios para que tú y yo vengamos a un quebranto y podamos estar a cuentas con Dios. Muchas veces Dios nos disciplinará, y de muchas maneras. Pero en el momento de la disciplina, amados, tú debes estar consciente de esto: que al hijo que se le disciplina es el hijo que se le ama.
Tenemos que ver a un Dios, amados, amoroso, sí, pero también tenemos que ver la corrección como parte del amor. Es importante y de suma importancia, diría yo, que a esta generación se le revele el amor de Dios. Porque el amor de Dios, amados, corrige. El amor de Dios exhorta, el amor de Dios anima, levanta, pero también castiga. Cristo llevó nuestro castigo, la propiciación, y ahora somos adoptados por esto. Pero aún recibiremos exhortación por Dios, y cuando venga esa exhortación es para nuestro beneficio, para que Cristo esté en el centro de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras vidas. Porque ¿cuántos están convencidos que religión tal vez nos llevará a celebrar el sacrificio una vez al año? Sacrificio de nuestro Señor. Pero el discípulo de Cristo, que ha sido adoptado por gracia, la cruz será su bandera, la cruz será su estilo de vida. ¿Por qué? Porque vida eterna comenzó desde que Cristo entró a nuestro corazón por la fe. Vida eterna comenzó desde que decidimos seguir a Cristo, amados, y le veremos un día cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios que somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y yo quiero que medites en esto. ¿Es mi relación con Dios como la de un esclavo con su amo o como la de un hijo con su padre? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Sientes que te tienes que ganar su amor? Ya te lo demostró a través de la sangre y el cuerpo de Cristo. La manera en la que vivo habla bien o mal del Padre que tengo. ¿Cómo vives, iglesia? ¿Tomo a la ligera la disciplina de mi Padre? ¿Agrado a mi Padre en la forma en la que trato a mis hermanos? Amados, yo quiero invitarte a darle gracias a Dios por su adopción a través de la fe en Cristo. Y quiero invitarte a pedirle a Dios que te ayude a través de su Espíritu Santo a reflejar el carácter del Padre. Le pido a Dios que te ayude para que en tu corazón tú puedas alcanzar ese carácter conforme al de Cristo. Y le pido a Dios que te dé un corazón para alcanzar con su palabra a aquellos que están huérfanos espiritualmente alrededor de nosotros. Amados, cuando tu Padre te abraza, te da amor, te da aceptación. Y cuando tu Padre te disciplina, también te da amor y te da aceptación. Amén. Y el número 6, con esto termino en esta noche. Jesús nos ofrece justificación. Jesús nos ofrece justificación. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Diga conmigo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos, todos. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, escucha, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién es el que justifica? ¿Mis obras? No. Yo mismo me justifico. No, el que justifica es Cristo, y este beneficio solo lo obtenemos en Cristo.
Entonces aquel que abraza el sacrificio de Cristo es alguien que puede descansar en la justicia de Dios, que es Cristo. Y ya no tiene que culpar a los demás por sus errores. Ya no tiene que culpar a las circunstancias que le pasan por sus errores. No, puede venir ante Cristo y decirle: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque Cristo sí es justo. Y esa justicia es impartida al creyente en Cristo. Eso es justificación. Pasar de un estado por la bendita mano de Dios de culpabilidad a perdonado, justificado. Es por eso que el cristiano ya no culpa a nadie de sus errores. Es por eso que el cristiano sabe pedir perdón y sabe perdonar. Es por eso que el discípulo de Cristo, el matrimonio en Cristo, se piden perdón todos los días cuando sea necesario. Es por eso que los hijos en Cristo pueden ir con sus padres a pedirles perdón. Es por eso que los padres en Cristo pueden pedirle perdón a sus hijos, porque ya no hay nada en qué esconderse, porque hay una justicia de Dios impartida en Cristo, hermanos. Y no hay corazón que se pueda resistir a esta justicia. El justo, el santo, cargó mi pecado, me proveyó justicia cuando yo no la merecía. Yo no gano esa justicia, Él me la da gratuitamente. Me da redención, paga mi rescate cuando he sido esclavo, me da propiciación, recibe el golpe de la ira de Dios por mí, me justifica. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Somos perdonados en Cristo. Pero si llegamos a cometer pecado como cristianos, seguimos teniendo un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y yo quiero que reflexiones en esto, iglesia. Por más que trates en tus fuerzas, nunca podrás llegar al estándar de la justicia de Dios. Siempre te quedarás corto, siempre. Dios es justo y ningún injusto puede tener comunión con Él. Es por eso que Cristo vivió una vida completamente justa. Cristo nunca se equivocó, nunca pecó. Se presentó en la cruz como nuestro intermediario y cargó nuestra injusticia. De manera que todos los que creemos en Él somos vestidos de su perfecta justicia. Gloria a Dios por Jesucristo, amados. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dios es quien justifica al que tiene fe en Jesús. No existe otra manera, no lo existe. En el momento en que pones tu mirada en Él para salvación, la justicia de Cristo es imputada o cargada a ti. En el momento que decidiste creer. Así que cuando Dios te ve, ya no ve tu maldad, iglesia. Ya no ve tu pecado, sino que ve la justicia perfecta de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Motivo de adoración, de pasión por Cristo, de rendir nuestras vidas en obediencia a sus santos mandamientos, o de rendir nuestras vidas a la causa del Evangelio, predicar, con nuestras palabras a los que nos rodean, con nuestro ejemplo. Esto es motivo de servicio al Señor incondicional. Esto es motivo de alegría en su iglesia. Porque es por eso que, sin importar nuestro estado, amados, siempre podemos correr a su trono con confianza. Puedo disfrutar de una correcta comunión con Dios. No hay temor, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y tengo la certeza de que mis pecados han sido perdonados. Soy libre del temor y la culpa generada por el pecado. Puedo acercarme confiadamente al trono de Dios.
porque la justicia de Cristo me pertenece y soy declarado justo ante los ojos del Padre. No hay pecado que puedas apartarme de Cristo, porque cuando Dios me ve, ya no observa mi condición caída, sino que mira la justicia de Cristo en mí. Y quiero preguntarte esto, iglesia: en medio de tus debilidades, que todos las tenemos, ¿puedes ver a Jesús como tu abogado ante el Padre, o te quedas frustrado sin esperanza? Quiero que medites en esto. Cuando peco, me siento incapaz de presentarme ante Dios, o corro a su trono confiando en que Él me ve con la justicia de Cristo cuando yo me arrepiento y pongo mi confianza en el sacrificio de Cristo. Te pregunto esto, iglesia: ¿es la justicia una característica que adorna mi vida? ¿Estoy caminando en justicia, imitando a mi Dios justo? Yo quiero invitarte a orar en este momento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dale gracias a Dios por haberte vestido de justicia a través de la vida de Cristo. Gracias, Jesús, por adoptarme a través de Cristo, por recibir mi castigo en esa cruz. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Pídele a Dios que te guíe a la cruz en medio de tu debilidad. Pídele en este momento. Pídele a Dios que te ayude a manifestar su justicia a tu prójimo, que tú puedas ser justo en donde quiera que vayas. Jesús, te pido, Señor, que traigas convicción a nuestras vidas, que podamos disfrutar y vivir, experimentar, creer en estos beneficios de tu sacrificio: salvación, redención, expiación, propiciación, adopción, justificación. Cada uno de nosotros, Dios, cada uno de nosotros, y en nuestro diario vivir, Señor, poder vivir en la plenitud a la que hemos sido llamados. Yo quiero invitarles, amados, a recordar el sacrificio de Cristo tomando la Santa Cena.